buenas tardes. Nuestro agradecimiento por su interés y participación en nuestro webinar Tecnologías Emergentes en la Supervisión del Sector Electricidad y Gas Natural. Estamos muy orgullosos de compartir con todos ustedes el proceso de innovación y aplicación de la tecnología en las acciones de supervisión de Ocinermin, así como contribuir con la difusión de los avances que se vienen registrando a nivel internacional. Antes de dar inicio a las exposiciones de nuestros destacados ponentes, permítanme darle la bienvenida al presidente de Ocinermin, ingeniero Omar Chambergo Rodríguez, quien brindará las palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Gracias, Genmi. Muy buenas tardes con todos. En nombre de Ocinermin, permítame darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Tecnologías Emergentes en la Supervisión del Sector Electricidad y Gas Natural. Ocinermin está totalmente comprometida con la innovación y el uso de tecnologías de última generación que nos permitan potenciar la labor de supervisión y fiscalización en el sector minero energético, que es donde tenemos la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la normativa en aspectos técnicos y de seguridad. Es por ello para nosotros de gran relevancia la organización de eventos técnicos como el que nos toca en esta oportunidad y que nos permitan promover el intercambio de conocimientos y experiencias del país y de otros países del mundo que permitan fomentar el crecimiento del sector y sus profesionales. Hoy contaremos con expertos en la materia provenientes de Francia y también de nuestro país, quienes nos expondrán sobre el uso de tecnologías emergentes en el sector energético. Ellos detallarán sobre el uso del Smart Reality, inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada en infraestructura eléctrica y de gas natural, detallando cómo venimos implementando estas tecnologías en la labor de supervisión y fiscalización de la institución. En Ocinermin, como parte del proceso de optimizar nuestra función supervisora, venimos implementando ya modelos con aplicación de inteligencia artificial, uso de drones, tecnología de realidad virtual y realidad aumentada, entre otros. Como sabemos, el sector energético es muy importante para el desarrollo de nuestro país y es de sumo interés para nosotros promover las mejores prácticas de innovación para el óptimo crecimiento de la industria y de generar estos espacios de reflexión para los profesionales del sector. Agradezco a nuestros expositores y a todos ustedes por su participación. Espero que el desarrollo de este webinar logre sus objetivos de promover el intercambio de experiencias y conocimientos. Éxitos en el desarrollo de este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Chambergo, por sus palabras de bienvenida a nuestros asistentes a este webinar. Es realmente muy importante para nuestra institución cumplir con nuestro rol de supervisar la infraestructura del sector energético. Y hacemos de la tecnología nuestro principal aliado. ¿Para qué? Para poder estar a la altura de los desafíos del sector que evoluciona constantemente. Antes de dar pase a nuestra primera ponencia, me gustaría comentarles que durante la presentación de los expositores, ustedes pueden enviarnos sus consultas a través del botón de preguntas del Zoom. Al finalizar cada una de las presentaciones, tendremos la ronda para absolver las inquietudes de nuestros participantes. Sin más demora, vamos con nuestra primera ponencia, en donde conoceremos qué tecnologías está implementando Ocinermin para predecir interrupciones eléctricas, así como las nuevas herramientas en la supervisión de las instalaciones de generación y transmisión eléctrica. Esta ponencia está a cargo de nuestro gerente de supervisión de electricidad, ingeniero Leónidas Zayas. Leónidas Zayas es ingeniero electricista y cuenta con un MBA. También cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de generación, transmisión y distribución eléctrica. Adelante, ingeniero Zayas, con su presentación. Agradezco por este evento. Por favor, permítanme compartir mi pantalla. ¿Me confirman? Se ve, ingeniero. Sí. Perfecto. Señores, en esta oportunidad queremos mostrarles cuáles son las tecnologías emergentes en la supervisión de la infraestructura eléctrica
Específicamente voy a detallar en transmisión eléctrica que venimos utilizando en OSINEMI y cuáles son las perspectivas. Antes de ello, me gustaría hacer una pequeña reflexión. ¿Cuáles son las 4 megatendencias del sector eléctrico? Seguro más de uno va a decir que es efectivamente la descarbonización. La descarbonización va avanzando y creo que el pasar de fuentes convencionales, fósiles, a fuentes más renovables, va a hacer a que el sistema, la tierra sea más sostenible. La otra es la descentralización, apostar por recursos energéticos distribuidos, automatizados, más cerca hacia el consumidor y con el uso masivo de los vehículos eléctricos. La otra es la digitalización y justamente en esa línea la aplicación de Internet de las cosas, o sea, las IoT, las redes inteligentes, el control digital, el blockchain, etcétera, realidad aumentada, virtual y básicamente la inteligencia artificial pueden ser herramientas para mejorar y para hacer más eficiente la supervisión eléctrica. Finalmente, la democratización es la electrificación de la economía, el acceso universal y que el último usuario de la última milla tenga electricidad. En este contexto, voy a tener mi exposición en 5 puntos. Quiero empezar un poco comentándoles de que en el Perú ya estamos pasando los 30.000 kilómetros de línea de transmisión, mayores a 30 kilovoltios, y los niveles de tensión ya llegan a 500 kilovoltios, 220, 138, 60 kilovoltios. Y en lo que respecta a subestaciones, también ya hemos pasado más de los 1.000, ¿no? Muy bien, también supervisamos proyectos de infraestructura en construcción, tanto de generación y transmisión. Y creo que son obras, proyectos importantes para el desarrollo del país y para afianzar el suministro eléctrico que finalmente le debe llegar al usuario. Bien, en ese sentido, monitoreamos y lo que nos interesa al final es pues, la seguridad y la calidad del servicio. Esta calidad del servicio, que se mide a través de los indicadores sistémicos SAIDI y SAIFI, obviamente todavía, si bien es cierto, desde el año 2012 que se viene monitoreando, se está reduciendo, pero créeme que todavía son altos, ¿no? Estas interrupciones todavía se presentan en las redes de transmisión y distribución y poco ya en generación. Muy bien. El esquema de supervisión que aplicamos en OSINERMIN es a través de procedimientos de supervisión debidamente aprobados por el Consejo de Directivos, previamente prepublicados. De tal manera que las empresas eléctricas aplican estas y inclusive se hace el proceso de la fiscalización o la supervisión a través de cumplimiento de las tolerancias establecidas en los procedimientos. Obviamente, si es que cumplen, es buena señal, y si no, hay un proceso inclusive de fiscalización, ¿no? La idea es que el usuario final debería estar satisfecho. Es así en las 2 cadenas del sector eléctrico, que es la generación y transmisión. Tenemos aproximadamente 23 procedimientos de supervisión. Particularmente en la transmisión tenemos 4. Estos procedimientos de supervisión obviamente van más allá de controlar los indicadores, también van a ver la criticidad de la infraestructura para poder ir mejorando cada vez. Muy bien, es así, por ejemplo, el procedimiento de supervisión y fiscalización del performance de transmisión, que lo venimos aplicando desde el año 2006,
implica de que hay indicadores como tasa de falla, indisponibilidad por cada componente de subestación, así como de líneas de transmisión. También monitoreamos el factor de uso y el factor de uso tanto en transformadores como en líneas de transmisión. Este procedimiento obviamente tiene sus indicadores, tanto de frecuencia e indisponibilidad, tanto de línea como de subestaciones. Y esas tolerancias están establecidas por nivel de tensión y por región, ya sea costa, sierra, selva, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son esas tecnologías emergentes de supervisión que aplicamos? Me gustaría hacerles un pequeño recuento. En este caso, voy a poner esto en puntero. Muy bien. En este caso, antes de la aplicación de los procedimientos de supervisión, obviamente la supervisión era con unos criterios un poco subjetivos, pero ya al 2004 vino la supervisión a base de procedimientos. El 2012, por ejemplo, aplicamos modelos de innovación en lo que respecta a sistemas eléctricos de transmisión en alerta, aquellos que eran críticos en función a la tasa de falla y la indisponibilidad. Ya al 2022, ahora ya estamos aplicando la supervisión basada en inteligencia artificial. La idea es que esta supervisión sea más predictiva, dejando de una supervisión reactiva. Apuntamos para el año que viene un modelo piloto basado en Digital Twin, en modelos digitales de infraestructura. Y al 2025 deberíamos aplicar. La idea es mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico a través de la supervisión, tener instalaciones más seguras, mayor cobertura y servicio a la sociedad más justa. Muy bien. Es así, tenemos un extranet en la cual todas las concesionarias reportan la información de tal manera que nos permita calcular en línea la tasa de falla y la indisponibilidad. Esto es interesante, ya también esto se viene trabajando desde el año 2012 para adelante. Esto ha arribado en un mapa interactivo donde contamos con la infraestructura, inclusive la criticidad de ella es libre, está en nuestra página web. Podemos tener instalaciones de transmisión, sus características, la criticidad, podemos tener inclusive aquellas que están en proceso de construcción. Muy bien. La otra innovación que hemos hecho es la supervisión de campo de infraestructura eléctrica con drones. La idea era mejorar ese limitado acceso para la supervisión de las instalaciones, que son las instalaciones de transmisión, el tiempo que nos demorábamos, las inspecciones que solo eran visuales y no se contaba con imágenes aéreas. Tampoco no nos permitía abarcar el total porque requería de permisos dependiendo en qué infraestructura estábamos. Muy bien, por lo tanto ya inclusive Ocinermin cuenta con drones de propósito específico, con cámaras fotométricas en 3D, inclusive tenemos cámaras de inspección y termografía, de tal manera que nos permita alertar o supervisar estas instalaciones de tal manera que se pueda alertar a las concesionarias para que tomen sus acciones correspondientes. Muy bien. Es bueno comentarles también este proceso de supervisión basado con drones ha ganado 2 premios. Ganó el premio a buenas prácticas gubernamentales el 2019 y el año pasado en lo que respecta al premio Creatividad Empresarial. Muy bien, vamos avanzando en este proyecto y la idea es que debemos
procesar la imagen, y esa imagen debería ser a través de inteligencia artificial para reconocer patrones de imágenes ya levantadas con los drones. Muy bien. El otro es la supervisión basada en realidad virtual. La idea es disponer de una supervisión de la infraestructura, básicamente que nos podría transportar virtualmente al lugar de la subestación, y podemos tener la infraestructura en línea y poder ir supervisando los tableros de control, la actuación de los relés, y luego ir al patio de llaves, ver cómo están los interruptores, los transformadores de corriente, las barras, los transformadores, cómo se encuentran, los muros cortafuegos, etcétera, y luego, inclusive, ver de dónde se alimentan, ¿no? Muy bien. Esto nos permite un poco tener la instalación eléctrica de forma virtual y poder acceder. Esto ya hemos implementado a través de dispositivos móviles que ya están en este servicio, ¿no? Muy bien. El diseño conceptual de este proceso es capturar los contenidos con fotos y videos 360, cargar los contenidos y estos registros de resultados de la supervisión, y hacer un análisis virtualmente, ¿no? Y mantenerlos actualizados en campo. Muy bien. El otro es la supervisión basada en realidad aumentada. Aquí tradicionalmente teníamos información a través de folletos sobre los riesgos asociados a la infraestructura eléctrica, pero hoy en día eso ya se hace utilizando realidad aumentada. Está en 3 idiomas: español, inglés y aymara. Nos permite un poco alertar al usuario común sobre los riesgos asociados, la servidumbre, que debe ser en función al nivel de tensión, y esto ya está en desarrollo final para poder visualizar en dispositivos móviles a través del APK-RA o Synergy. Muy bien. Podemos ver esas distancias, podemos ver los riesgos debajo, si hay viviendas o infraestructura debajo de las líneas, básicamente. Muy bien. La otra tecnología que utilizamos para la supervisión es el monitoreo de detección de rayos en líneas de transmisión. Señores, casi el 40% de las salidas de servicio en la sierra y en la selva es debido a descargas atmosféricas. Entonces, eso nos preocupaba, y por lo tanto no disponíamos de una tecnología en línea, y por lo tanto hemos hecho un piloto de monitoreo que actualmente está en servicio. Permítanme mostrarles la plataforma. Ahorita nos vamos a enterar dónde está lloviendo. Realmente es muy interesante esto, y podemos tener la infraestructura, en este caso. Por ejemplo, a nivel mundial es esto, pero en particular el caso de Perú. Por ejemplo, acá por la parte de la frontera con Colombia está lloviendo, y podemos tener de los últimos 15 minutos cómo ha evolucionado la lluvia o tormentas con rayos. Inclusive podemos tener las características de esta en línea. Por ejemplo, esta de acá fue hace 25 minutos. Esta de acá, sí. Vamos a detener esto. Por ejemplo, hubo una tormenta hace 24 minutos
La magnitud fue 10.9 kiloamperios, magnitud negativa, y tenemos tanto la longitud y latitud. Es interesante. Eso un poco nos sirve para poder monitorear en línea y si realmente cuáles serían los problemas. Pero más aún, a Perú pone en la vanguardia a nivel mundial de tener un mapa de nivel isosfera único digitalizado. Eso nos permite, por ejemplo, alertar para que tomen acciones a las concesionarias que están construyendo, que no deben hacerlas por aquellos lugares donde existe alto nivel isosfera único, por ejemplo, la cantidad de rayos por kilómetro cuadrado que existe. Por ejemplo, acá tenemos que podría estar entre 60 a 127 y hay lugares como estas. Bien. La otra tecnología que utilizamos es la fiscalización de sistemas de transmisión utilizando inteligencia artificial. Nosotros nos preguntamos, ¿no? Y para ello un poco revisábamos algunos conceptos, por ejemplo, como la inteligencia artificial, ¿qué era, no? Según Patrick Winston del MIT, inteligencia artificial son algoritmos habilitados en un sistema informático que se utilizan para resolver problemas complejos que sobrepasan obviamente la capacidad del ser humano, ¿no? Y esto realmente nos trajo la atención y un poco íbamos investigando cómo funcionaba ello, qué tecnologías o qué modalidades habían, como el aprendizaje de máquina, el aprendizaje automático, y obviamente esto tiene ventajas como la automatización de los procesos, potenciar la tarea creativa de los colaboradores, aportar precisión, reducir los errores humanos, reducción de tiempos empleados en el análisis, por ejemplo, y podría aplicarse mantenimiento predictivo, mejora en la toma de decisiones, tanto a nivel de producción como negocio, un control más optimizado de estos procesos, y obviamente va a aumentar y vamos a tener mayor eficiencia, ¿no? De todas maneras tiene desventajas todavía, por ejemplo, la disponibilidad de los datos. Ahí en las conclusiones vamos a comentar, lo más importante para poder predecir es la data. Si la data no tenemos ordenada, no tenemos debidamente codificada, créanme que no sirve para poder predecir. La otra es que hay que ir capacitando al personal, ¿no? Y los costos y el tiempo de implementación, por eso el proceso piloto que nos va a permitir y aprobar la tecnología y poder utilizar estas para alertar a las concesionarias. Para poder decidir esto, teníamos básicamente dos opciones. Seguir con la supervisión reactiva, o sea, ocurre una interrupción, hay que correr, alertar a la concesionaria, etcétera. O la otra, eso es el método tradicional, la otra, hacer una supervisión más inteligente, más predictiva. Las implicancias de las interrupciones creo que son muchas. Crea malestar en general en la población, hay impacto socioeconómico, y creo que la energía más cara pues, es aquella que no se dispone, ¿no? Por lo tanto, el objetivo era modelar la línea de transmisión, básicamente del CEIN, un proyecto piloto, predecir las desconexiones aplicando algoritmos de inteligencia artificial, como es el caso de series de tiempo, redes neuronales, y algunas librerías, por ejemplo, del software libre Python, como es el Sklearning, ¿no? Y la solución pues, de estos algoritmos y una aplicación de despliegues que está previsto este año y lo venimos trabajando. La idea es ese proceso tradicional, como bien saben ustedes, los de Perú que nos están siguiendo, la norma técnica de calidad es al semestre, ¿no? Eso realmente no permite que la concesionaria tome acciones para que mejore la calidad del servicio, y son datos ya del pasado,
básicamente, ¿no? Entonces, ir a un sistema más automatizado, obviamente más precisa o con una información oportuna, incorporando algunas técnicas de predicción, ¿no? El modelo conceptual de este proyecto fue de que teníamos la data de los reportes en cumplimiento a los diversos procedimientos, luego iba eso va a una Big Data, tomamos información para predecir las desconexiones a través de un modelo que se ha realizado, el visor es a través de un BI, la idea es de alertar de los elementos con posibles alto riesgo de desconexión a las concesionarias, estas toman sus acciones y el regulador hace su papel de fiscalización y supervisión. La idea es pues que estas interrupciones sean la mínima posibles. Muy bien, se necesita información debidamente saneada, validada, necesitamos un modelo, necesitamos un procedimiento de carga y limpieza de estas datas, inclusive de la plataforma de monitoreo de descargas atmosféricas, también es un input y todo va a un data mart de electricidad. A través de algoritmos se trata de resolver esta predicción. La falla de uno de los, aquí voy a utilizar mi pluma, por ejemplo, una falla en esta línea puede verse a muchas variables propias o puede ser también a las líneas que convergen a ella o implica también la desconexión de muchas líneas y cada uno de ellos depende de muchas variables. Multivariable, multiobjetivo. Muy bien, entonces uno de los problemas era, o uno de los pasos es, voy a poner esto en opciones de puntero. Muy bien, era importar la información, ya sea los eventos por cada equipo, geolocalizados, georreferenciados, tanto de componentes de subestaciones, de líneas, en los periodos, estas tablas intermedias tanto de los eventos y unas tablas de trabajo de precarga, ¿no? Muy bien, luego el almacenamiento de las tablas de trabajo, básicamente es a través de tablas maestras, tablas georreferenciadas, tablas de conexión, tablas de mantenimiento de equipo, tablas de descargas atmosféricas, es uno de los inputs. Por ejemplo, los motivos o las causas más recurrentes, como por ejemplo caída de árbol, etc. Muy bien. Luego, la configuración de las variables que les había comentado, hay que modelarlas como les comentaba. Tenemos un problema multivariable con múltiples objetivos, ¿no? Muy bien. Y luego habría que ver la forma de predecir a través del modelo y ver tanto para la tasa de falla como la indisponibilidad, cómo iría hacia la predicción y cómo debería ir esto aprendiendo. El visor, como les comenté, es el Power BI y que finalmente se tiene el algoritmo, series de tiempo, el modelamiento, y esto tendría que aprender a través de redes neuronales y un aprendizaje ya no solo de máquinas, sino aprendizaje automático como el caso del Deep Learning. Muy bien, un poco hay que ir corrigiendo los errores con los datos predecidos frente a los datos originales. Y aquí tenemos, por ejemplo, la predicción de estas desconexiones mediante de la tasa de falla en las líneas. Y aquí vamos a entrar al enlace en línea por si acaso. Esto está, ¿sí? Muy bien, al Power BI. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la tasa de disponibilidad, la zona en la cual se encuentra,
podemos tener costa, sierra, selva, podemos tener, por ejemplo, podemos predecir por el tiempo que uno desea, puede ser mensual, puede ser trimestral, anual, etc. Los tipos de empresas que se supervisa, puede ser distribuidoras que operan instalaciones de transmisión, generadoras o transmisoras propias, ¿no? Y obviamente los años que uno desea, ¿no? Y la empresa, en este caso, propia ya una vez elegida, puede ser, por ejemplo, generadora, etcétera. Podemos tener los indicadores, podría ser indisponibilidad o tasa de falla, en este caso para líneas, y el elemento inclusive, ¿no? El elemento propiamente dicho. Muy bien, aquí tenemos una de las conclusiones es de que, por ejemplo, la data del 2015 para adelante ha servido y los errores se han ido mejorando y en función a ello se ha ido prediciendo, de tal manera que, por ejemplo, ya se tiene hasta la fecha, ¿no? Hasta agosto. Inclusive podemos predecir la causa histórica acumulada, ya sea por fenómenos naturales, condiciones, problemas de protección, etcétera. Y eso es para líneas. Lo propio tenemos para subestaciones. Igual, esto va aprendiendo, se va alimentando con la data que ya ha ocurrido, de tal manera que los errores, por ejemplo, cada vez sean menores. Muy bien. Finalmente, también tenemos un ranking de indisponibilidad de la falla de líneas. Se observa el de color celeste, la predicción y el histórico, eso va mejorando y por lo tanto nuestra supervisión es más objetiva, ¿no? Muy bien. Tenemos una línea de tiempo, ya vamos perfeccionando. Se trata de hacer un despliegue ya a toda la infraestructura de transmisión, luego seguro que vamos a hacer para distribución. La conclusión de este proyecto es un poco, el propósito es pues, nos ayuda a predecir las desconexiones, la idea que esta supervisión ya no sea reactiva, por lo tanto incrementa la eficiencia en la supervisión, y la implementación en toda la infraestructura va a permitir contar con información que se le va a alcanzar a la concesionaria, de tal manera que si la concesionaria va a tomar acciones sobre ellas, si es que no la toma, obviamente ya sabemos qué es lo que va a pasar en el primer semestre o al finalizar el semestre de un año. Muy bien, una de las lecciones aprendidas es, por ejemplo, la base de datos que les comenté, ¿no? Estas tienen que ser limpias. Inclusive hay empresas que se dedican a depurar data y en línea, por si acaso. Y hay muchas técnicas de inteligencia artificial, pero usted tiene que elegir la técnica adecuada para su problema que tiene, ¿no? En este caso, para lo que es interrupciones, hemos utilizado series de tiempo y para el aprendizaje, redes neuronales. Muy bien, esta implementación debería ser a través de software libre, bastante amigable, como el caso del Python, ¿no? Y a medida de que el sistema pues, de predicción aprenda, los resultados serán más los esperados y eso se logrará a través de una verificación con la información que se va recolectando, la información real que ya se dispone, ¿no? La idea que la incorporación de la predicción de desconexiones en el modelo de supervisión e implementar mecanismos de comunicación y seguimiento hacia las empresas, eso es una de las lecciones aprendidas. Seguro que más de uno se está preguntando, ¿y qué viene luego? Bueno, las nuevas tendencias, ya estamos en la conceptualización del piloto para la supervisión basado en Digital Twin o gemelo digital de líneas, ¿no? De tal manera que podamos tener una inspección remota, un análisis de datos y predicción, una vista de inspección de las causas, de las distancias, las invasiones, un reporte de tal manera que nos permita un poco en línea hacer esta supervisión. Creo que la tendencia mundial es el Digital Twin, pues, ¿no? Muy bien, tener un flujo de trabajo de inspección en línea y utilizar
algunas técnicas para ver qué es cómo está evolucionando, tener tableros personalizados, utilizar la inteligencia artificial de manera que la infraestructura, ver, por ejemplo, cómo va avanzando la corrosión, o por ejemplo también el crecimiento de los árboles, ¿no? A través de un tratamiento de imágenes. Como mostramos aquí, la idea es eso, ir viendo qué es lo que va a pasar. Prácticamente esto podemos ir utilizando en la cierre en la selva, la parte de corrosión en la costa, y la idea es tener una oportunidad de reducir significativamente gastos. La idea es tener una plataforma, compartir con la concesionaria de tal manera que les permita también gestionar sus activos, y el objetivo final es tener un servicio de calidad, competitivo, seguro, ¿no? Muchas gracias, señores, y atento a cualquier aclaración. Muchas gracias, ingeniero Zayas, por su presentación que nos ha compartido el día de hoy, en la que hemos visto cómo Sinermin ya está incorporando el uso de inteligencia artificial y las tecnologías de realidad virtual y aumentada, lo cual suma al uso de los drones que ya la institución venía aplicando. También nos ha mostrado qué es lo que se viene, ¿no? Los próximos proyectos que viene trabajando y trabajará Osinermin para finalmente lograr este servicio eléctrico de calidad y seguro. Continuamos con nuestro evento, en donde estamos poniendo en valor la innovación y el aprovechamiento de la tecnología para fortalecer los procesos de supervisión en beneficio de la seguridad de la infraestructura y finalmente de la ciudadanía. Ahora es el turno de conocer los avances en el sector de gas natural. Escuchábamos al inicio con la presentación de la bienvenida a cargo de nuestro presidente, el ingeniero Chambergo, que nos comentaba sobre la incorporación de la aplicación de realidad aumentada en este sector de gas natural, que facilitará, por ejemplo, la supervisión de tuberías enterradas, lo cual aporta muchísimo a la seguridad. Veamos ahora qué es lo que se está innovando a nivel internacional. Estamos ya conectados con el experto francés Serge Dufour, quien nos compartirá sobre los avances que vienen desarrollando en el uso de Smart Reality en el mundo. El señor Dufour es ingeniero en mantenimiento de control de sistemas industriales. Es fundador del grupo SP Visión en Francia, Masia Ingeniería y SP South America en Perú. Y también de la empresa BFPE en Bangladesh. Tiene la copatente del software y concepto Cameleón XR, realidad virtual interactiva para plantas industriales. Adelante, señor Dufour, bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Discúlpame mi castellano, soy francés. Okay. Ok. ¿Está bien? ¿Puedes ver? Sí. Ok. Entonces, muchas gracias para la oportunidad de demostrar rápidamente las diferentes evoluciones de la tecnología en tema de Smart Reality y de Extended Realidad, que agrupe la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Soy Serge Dufour de Francia. Muchas gracias otra vez para la oportunidad. Y vamos a ver en primero una introducción muy rápido de nuestro grupo que hacemos. Después yo quiero mostrar y hablar de las diferentes evoluciones 3D desde 95 para mostrar cómo iniciamos modelo 3D 30 años antes y hoy día qué es la situación de los modelos 3D. Vamos a hablar de la realidad extendida, Reality Extended. Yo quiero hablar un poquito de los equipos y procesos. Los equipos son importantes en tema de realidad aumentada
porque hay un tema de seguridad. Tenemos que ver la realidad aumentada en equipos que tienen certificación por Clase 1 División 1 o Clase 1 División 2 en caso de explosión. Vamos a ver una cosa muy importante para nosotros en el tema de la construcción de un metaverso, son los objetos inteligentes. Vamos a hablar después de la Smart Realidad y del metaverso. Y al final, rápidamente, las ventajas del sistema de realidad aumentada y de Smart Reality. Ok, rápidamente, nosotros estamos 4 empresas, 2 en Perú, una en Francia y una en Asia. Y nuestro corazón desde 30 años es de hacer proyectos de ingeniería en tema de gas, de petróleo, de oil and gas, y de hacer la concepción del modelo 3D y de hacer la extracción de planos para la construcción y también la realización en campo. Tenemos herramientas para hacer la constitución, la creación de gemelo digital. Tenemos 3 scans láser de tipo Faro en el Perú y 2 scans de tipo georradar para ver las tuberías o las redes eléctricas que son subterráneas. Ok. Sobre la evolución de la 3D. Al inicio, antes de los computadores, tenemos ingenieros que saben cómo hacer la construcción de una planta y los primeros modelos 3D son en plástico o en madera. Es muy interesante, fascinante a ver y los conceptores de las plantas hacen los modelos 3D con físico. Okay. Y después los ingenieros con especialidad, desde el modelo 3D, que es el máster, el maestro, puedes hacer estudio de detalle y hacer los blueprints, los planos de construcción. Ahora tenemos modelo 3D físico que existe mucho hermoso, pero son para marketing. En 95-96 son los primeros computadores, los 486. No hay Pentium, no hay Intel Core, pero podemos hacer los primeros modelos 3D. Tenemos más de 500 kilooctets de RAM en este computador. Es muy difícil, pero podemos hacer los primeros modelos 3D y la evolución después. Podemos hacer con capacidad de disco duro y un poquito más de memoria, 8 megas de memoria. Podemos hacer planta un poquito más grande. Es el inicio del modelo 3D. Acá es un proyecto que permite en 2001 más o menos de hacer una interacción entre los diferentes sistemas de concepción. Tenemos un proyecto acá con un modelo 3D que viene de SmartPlan, de Intergraph, PDS, un modelo 3D de PDMS. Y podemos hacer una concatenación de los diferentes modelos 3D. Ok, en 2003, muy interesante es que los modelos 3D tienen base de datos. Antes es mucho más difícil de tener un modelo 3D interactivo con base de datos. Y ahora hacemos estudio en 3D y hacemos material takeoff, lista de material que viene directamente del modelo y permite de hacer una consultación antes de la producción de planos. En este caso es otra evolución. Podemos hacer siempre la 3D, estudios en 3D, podemos hacer los planos isométricos, podemos tener base de datos también, pero hay interconexión con otro tipo de software, el SCADA, pero también
software para hacer cálculo de estrés, análisis, calculation. Y después, 2007, tenemos nuevo tipo de computador que tiene asistencia del procesor gráfico en NVIDIA o otro con el procesor CUDA. Ok, y entonces la evolución continúa con el computador. Ok, cuando hablamos de Extended Reality, hay diferentes tipos. Vamos a ver hoy día principalmente la Smart Reality, que se llama el metaverso. Ustedes, si quieres hacer una visita en 3D, en el metaverso, el primero se necesita de tener el 3D que corresponde al existente. La Smart Reality es la capacidad a hacer interacción y interacciones entre diferentes objetos en la planta, que es el reflejo en copia de la realidad. Entonces vamos a hacer un digital twin, una copia numérica gráfica 3D, pero vamos a hacer también una copia digital de las funciones y de los datos de cada componente de la planta. El modelo 3D que tenemos, que podemos visualizar con pantalla en la oficina, pero también con un tablet en la planta o también con un casco de realidad virtual, permite el mantenimiento, operación de simulación de mantenimiento, permite operación de simulación de formación o de capacitación, también operación de simulación de seguridad. Con el modelo 3D, como es inmersivo, podemos iniciar un juego en una parte del modelo 3D, que es la copia del existente, y podemos analizar las reacciones y considerar el operador que tiene el casco. Y también podemos hacer operación de inspección en planta o ver en el modelo 3D con el casco de realidad virtual los datos de inspecciones. Ok, para tener un digital twin, un gemelo digital, para tener una copia se necesita un modelo 3D o se necesita herramientas de levantamiento como el scan láser, el drone. Hay otros sistemas hoy día y es más importante de tener un base de datos. Okay, tenemos las informaciones, si tenemos el software que del modelo 3D, tenemos los primeros bases de datos que vienen del tipo de material, que viene de las condiciones de utilización, la presión, la temperatura. Pero cuando estamos en el caso de un levantamiento con scan láser, tenemos también que hacer investigación en la planta para tener y alimentar un base de datos, que es una parte muy necesaria para realizar la Smart Reality. Y después tenemos un motor. Para nosotros es el proyecto Cameleón, es el motor Cameleón. Es un motor que permite de hacer la conversión de modelo 3D con base de datos en, vamos a hablar de un juego video industrial. Acá tenemos la posibilidad de ver en pantalla el modelo 3D y podemos también ver el modelo 3D con una solución de tipo Oculus. Hay otro sistema, el HTC Vive, pero hoy día el Oculus de tipo 2 es un Snapdragon Android. Entonces hacemos APK para ver el modelo 3D. Acá es un ejemplo de una visualización de proyecto, una reunión de concepción de un proyecto que se hace con casco de realidad virtual. El proceso general. Tenemos un motor y el más importante
los bases de datos. En primero, hay un base de datos acá que tiene todas las informaciones dimensionales sobre cada componente. Tenemos en este base de datos todos los materiales de tubería, material de estructura, tenemos bombas, equipos, tenemos equipo gabinete eléctrico, tenemos muchas cosas en este base de datos que vive. Entonces, cuando tenemos un nuevo equipo, un nuevo proveedor, podemos ingresar las informaciones en la base de datos. Es la base de datos universal, que tiene más o menos todo lo que podemos encontrar en la vida industrial. Con este motor y este base de datos vamos a hacer una generación de objetos y podemos controlar el load, que es el level of detail, level of development, que permite de controlar el nivel de detalle que vamos a utilizar. Si hoy día tenemos computador más y más fuerte y tenemos equipo de visualización, casco de realidad virtual más y más fuerte, los modelos son más y más con detalle. El control del nivel de detalle, del nivel de detalle, permite si estamos de ver este válvula que es menos detalle con este válvula a la derecha, vamos a mostrar una válvula, si es una válvula 50 metros con menos detalles. Es mucho más confortable por el equipo y por el operador. Entonces podemos controlar el nivel de detalle. Después podemos utilizar este modelo 3D con casco de realidad virtual. Aquí tenemos un casco HoloLens 2 versión Trimble que permite una utilización en zona clase 1, división 2, pero tenemos equipo que permite de ver como un tablet, permite de ver una realidad aumentada en la planta y en este caso hablamos de equipo clase 1, división 1. Es el máximo que podemos hacer. Y por supuesto la versión Chameleon Ingeniería que permite de hacer una visualización y simulación y consultar, vamos a ver después, información del SCADA en el modelo 3D. Después, es muy importante, si tenemos un objeto, es de saber dónde colocar este objeto y colocar todos los objetos. Las informaciones puede venir de un sistema de información geoespacial, como el GIS o el ArcGIS, que permite de leer la base de datos y de interpretar las dimensiones en la base de datos universal y de colocar en el modelo 3D cada objeto o grupo de objetos en el modelo 3D. Entonces, hay el GIS. El GIS es una solución. También podemos colocar con .obj que viene de System CAD. Vamos a interpretar cada válvula, cada equipo, cada ítem y interpretar en el modelo de realidad virtual. O también podemos tener información que viene del IoT, el Internet del objeto, o del SCADA, y podemos completar las informaciones técnicas de cada objeto en el modelo 3D. Entonces, con este sistema, con un sistema de visualización Windows o Mac o sistema de realidad aumentada, podemos ver equipo y objeto y entonces planta con muchos detalles y en posición con RIS o CAD y información técnica en tiempo real con el SCADA. Aquí es un ejemplo rápido de la base de datos
base de datos que se llama universal para nosotros. Vamos a ingresar ingresamos, es un trabajo desde más de 10 años ahora. Vamos a ingresar todo tipo de equipo, con familia, con tipo, con función, con proveedor, con norma y, por supuesto, con todas las informaciones necesarias para hacer un modelo 3D. Y después tenemos un motor que permite de hacer la interpretación de la base de datos en un objeto 3D. Podemos ver acá todas las variables de cada válvula de este tipo. El sistema GIS permite de colocar cada objeto y el sistema CAD permite de hacer una importación y una interpretación de cada ítem que tenemos en el modelo CAD para hacer una creación en el metaverso para una utilización con la Smart Realidad. Y, por supuesto, el SCADA, que permite de enviar las informaciones al modelo 3D. Ok. Sobre los equipos proceso que encontramos, hay por la oficina, por supuesto, el computador de oficina Windows, la workstation, pero podemos funcionar con un Windows o un Mac sin problema. Y tenemos equipos de casco de realidad que viene del mundo del juego video, como este es el HTC Vive, pero se necesita un computador muy fuerte cerca con una tarjeta video de tipo NVIDIA 1080, si me recuerdo bien. Entonces es un sistema difícil a utilizar rápidamente. Tenemos el sistema Gamer Standalone, no se necesita computadora, vamos a cargar la aplicación y vamos a hacer la creación de nuestro metaverso en el casco de Facebook, Meta ahora, que funciona muy bien para ver planta industrial. Y tenemos el casco de realidad aumentada, en este caso es el tipo de HoloLens 2, pero versión oficina, no es la versión Class 1 División 2 para planta. Y por supuesto, todo funciona en Internet, podemos compartir un metaverso, hay un ingeniero en Lima, un ingeniero en el campo, un ingeniero en Italia, un ingeniero en Estados Unidos, y todos pueden hacer no solo una visita, pero puede compartir un metaverso y hacer simulación y, por supuesto, conversar, estudiar, hacer simulación. Ok, en planta necesitamos equipo con el máximo de seguridad. Creo que por Osinermin seguridad es un tema muy, muy importante. Entonces, podemos utilizar en tema de inspección y de realidad aumentada equipo de tipo Android. En este caso es un Samsung Tab X03. Y vamos a utilizar el sistema AirCore para la realidad aumentada. Si estamos en Mac, podemos utilizar el Apple iPad, que viene también con la realidad aumentada, con un AirKit, el sistema AirKit específico a Apple. Es también un equipo Class 1 División 1. Y tenemos el casco HoloLens 2 de Microsoft, que tiene dificultad hoy día porque es un Class 1 División 2.
Son los tres principales equipos que podemos utilizar en condición de seguridad máxima. Ok, por supuesto, hay otro casco que son en el mercado, pero son muy nuevos y no tenemos todas las aplicaciones y los SDK para hacer una aplicación muy profesional. Esperamos mucho en el nuevo casco de Apple, que viene, se dice, con un procesador M2, que permite de hacer cosas muy interesantes. Y hay otro equipo que es muy interesante, es el Link. A ver en el futuro como la evolución de cada equipo. No es de tener el mejor equipo, es de tener el equipo que puede respetar las condiciones de seguridad si estamos en la planta. Y es importante tener un equipo que tiene también todos los SDK, todos los herramientas para hacer development, para hacer los programas en este equipo. En tema de proceso, vamos siempre a regresar en el PNID, el Piping Instrumentation Diagram. El PNID tiene muchas informaciones. Si vamos a ver una válvula con los captores, las informaciones, tenemos en la base de datos universal, tenemos las data dimensionales, tenemos en el SCADA todas las informaciones y tenemos en la planta y con la parte automación todas las acciones y reacciones de este equipo. Si podemos tener el PNID en el modelo 3D, en el modelo metaverso, es perfecto, tenemos todo. Después podemos adicionar, por supuesto, no sé, la lluvia, el sol, un incidente. Podemos hacer simulación que no son específicas a la planta, pero al lugar y al operador. Vamos a ver la noción de objeto inteligente. Hablamos de la válvula, el slide antes. El objeto inteligente es un modelo 3D que tenemos acá y lo voy a mostrar rápidamente. Vamos a mostrar esta válvula. Es una válvula que viene de un grupo CAD, AutoCAD en este caso. No es una modelización de nosotros, es un cliente que tiene su modelo 3D y el sistema de Cameleon permite de hacer cada objeto diferente y podemos adicionar animación. Pero en primero, acá vamos a hacer un grupo del modelo y vamos a ver después las interacciones. Es la repetición. Ok. Acá es una retranscripción del PNID que tenemos, pero en el modelo de Cameleon vamos a hacer, tenemos desde el slide antes un grupo de la parte de control de la válvula y voy a adicionar animación, voy a adicionar animación a este objeto y un módulo lógico, un bool de control y yo quiero mostrar la animación de mi válvula acá. Entonces, el bool permite el control. Es un modelo AutoCAD básico a la base. Entonces, podemos con este software hacer grupo, parte de equipo o group of muchos equipos y podemos controlar cada parte de este equipo. Acá podemos ver siempre en este equipo, voy a hacer un movimiento
y mover mi axe de rotación en un punto real, porque el modelo CAD viene sin origina, y acá yo puedo, en el mismo principio, puedo hacer con el bool falsa, verdad, puedo controlar mi transición, yo pregunto 5 segundos, y después no voy a utilizar este switch, voy a hacer un link, una conexión entre un equipo, un objeto a otro objeto. Entonces es muy importante identificar los objetos clave de la instalación para dar los atributos necesarios, inteligencia. Y por orden de prioridad para nosotros, el primero por cada objeto es de definir y ver cada movimientos, rotación, translación, deformación. Porque este es muy importante si tenemos objeto que cambia de situación o de posición en una planta. Después vamos a adicionar leyes físicas. En mi válvula yo tengo desde la base de datos el peso, yo tengo la parte, si hay insulación, calefacción, tengo que modificar esta parte, y la ley física, gas, agua, sólido, peso, densidad, temperatura. Son receptacles. Cada objeto, vamos a hacer una configuración de cada objeto del metaverso para contener, para tener y tener las informaciones que va a venir de la escala. Ok, una aplicación más completa en una planta en tema de capacitación. Acá tenemos diferentes capas para hacer la configuración de cada objeto. Cada capa más o menos es un objeto. Podemos duplicar capas y podemos hacer grupo para hacer muy rápidamente cada objeto. Acá tengo con mi bool, mi boolean, puedo ver si yo tengo la rotación de mi equipo, y si la rotación está completa, yo puedo ver un texto que viene automáticamente. Es una manera también para el operador cuando el operador es con su casco en el metaverso, de tener información. De la misma manera que en un videogame, un juego video, tenemos que ver qué tenemos que hacer. Entonces, el metaverso es por hacer simulación de mantenimiento, de formación, de seguridad y de inspección. Vamos a ver un video sobre una simulación de mantenimiento. Solo una parte, porque el proceso tiene más. Acá a la izquierda podemos ver una esfera user quest. Es muy rápido, pero podemos ver, es el utilizador. Hay dos utilizadores en esta escena, uno con un casco de realidad virtual y uno que es el maestro en cargo de la capacitación. Acá en primero podemos ver en el suelo la ruta. Y acá cuando ingresamos en un área que tiene un riesgo, no podemos ver acá, pero hay un box invisible que permite demostrar el texto. En tema de seguridad es un primero que instalamos en cada planta que hacemos en metaverso. Por supuesto, se necesita discusión con el servicio de seguridad y mantenimiento. Ok, acá es la misma vista, misma simulación, pero con el casco de realidad aumentada. Es un casco de juego video
$500, es un casco de tipo Meta, Zuckerberg, de Facebook, y acá yo tengo el sonido en mi casco, porque los efectos sonidos son muy importantes. Y acá podemos ver la misma simulación, pero con el casco de realidad virtual. Y vamos hasta acá también, tenemos que hacer la seguridad. Acá tenemos los manos. Hoy día no se necesita los pads, los joysticks. Podemos hacer con manos. Hay una detección de los manos con mucha precisión. Y acá igual voy a hacer la rotación, voy a abrir mi válvula. Es un ejemplo básico porque la operación, el ejercicio es más de 30 minutos. Okay. Y podemos ver, no sé, creo que sí es en este video, el maestro que es con su computador Windows, tiene una implantación y inició un fuego en la planta, y es para ver la reacción del operador, y el operador tiene la alarma y tiene que ir al sistema de seguridad y respetar el sistema de seguridad. Ok, rápidamente es también otro ejercicio de casco de realidad virtual, pero en este caso el operador en capacitación está solo en la planta, no sabe dónde ir, entonces hay también un aprendizaje del modelo 3D, y acá, disculpa, el operador con su casco de realidad virtual va a hacer todo solo. Primero, tocar su mano, su roca, para cargar la simulación del ejercicio. ¿Okay? Hay la simulación, y acá tienes la posibilidad de hacer su simulación. Ok. En tema de formación, acá no es una planta, pero es un tema interesante, es la utilización, podemos ver en la pantalla, un equipo industrial de presurización, con presurización, y la persona tiene que hacer manipulación para abrir, para cerrar, para controlar, para verificar, y siguiente, un modo operado, tienes que hacer las cosas en el buen orden. Aquí es tocar, y el tema del script, el programa de utilización y de capacitación con este equipo, es el constructor del equipo que hace directamente su programa. El metaverso es la posibilidad también de hacer diferentes tipos de simulación, diferentes tipos de capacitación. En tema de seguridad, es un ejemplo antiguo, disculpa. Ponemos seguridad, podemos hacer simulación igual, podemos adicionar fuego, y en este caso el objetivo es de cambiar una válvula, y no podemos ver todos la video porque es muy largo, pero el tema es de identificar el equipo, y que quiero mostrar es que tenemos un modelo, un
un digital twin perfecto desde el modelo 3D y el levantamiento que hacemos en la planta. Bueno, es para mostrar la calidad y el nivel de detalle del gemelo digital. Y en tema de inspección, tengo una pequeña video específico por esta presentación. Vamos a ver una instalación. Acá es la tablet iPad Class 1 Division 1, que es la más segura en el mercado hoy día y que permite la realidad aumentada. La realidad aumentada, rápidamente, una presentación de nuestro viewer Cameleón. En la base de datos ingresamos un texto para esta presentación. Okay, acá yo puedo controlar el nivel de definición de mi modelo 3D. UTM, estamos en posición GNSS GPS, que tenemos desde 4 constelaciones, GLONASS, GPS, Beidou y la constelación europea Galileo. Y acá podemos ver un texto que ingresamos en la base de datos fijo. No podemos mover el texto, pero podemos hacer la visualización en 3D, es un objeto, estamos en realidad aumentada. Ok, el sistema permite de ver información de SCADA, si tenemos una conexión a Internet, el sistema permite de ver, de adicionar datos, de manejar un base de datos en local, que podemos conectar con un SCADA, con un sistema CAD, con el que queremos después. Y acá voy a preguntar más información en mi realidad aumentada. Podemos hacer también, podemos medir, podemos hacer muchas cosas. Y acá podemos ver en realidad aumentada la parte de la instalación. Por supuesto, los UTM no son correctos acá y yo puedo caminar sobre las tuberías que no existen, pero en tema de realidad virtual tenemos que, no podemos. Es un poquito incomodante cuando hay la realidad aumentada. ¿Ok? En tema de SCADA, podemos tener SCADA de una planta y cuando tenemos una conexión SCADA que viene desde la sala de control o de un base de datos o un organismo, no sé, como Osinermin, que tiene las informaciones, podemos tener esta información y enviar en el modelo 3D. Acá tenemos todos los nombres y un poquito de proceso. Y cuando estamos en la oficina, podemos preguntar, es un query, podemos preguntar en la válvula o más la tubería en este caso, podemos ver la temperatura y la presión. Podemos ver el sistema permite la recepción de cada tipo de información que usted quieres ver en el modelo 3D. Si hay la información en un base de datos, podemos adicionar esta información en el objeto. Ok, por supuesto, otra vez, todo es posible de compartir con Internet. Es un multiplex. Acá es una presentación final sobre los diferentes módulos que tenemos. Vamos a ver el tema de la Smart Reality.
para ver de nuevo todo el proceso, es un síntesis. Entonces, acá vamos a hacer la creación de una válvula. Tenemos un grupo, podemos adicionar nombre. Y acá es la visualización con el casco de realidad virtual. Cuando yo puedo abrir mi tanque, se acciona la válvula. Acción, reacción. Después podemos hacer los diagramas. Vimos esta parte, voy a adelantar un poquito. Okay. Ventajas del sistema. Es un CAPEX-OPEX compartido. Si hay el sistema marketing, el departamento marketing de una empresa, es interesante de tener el modelo 3D para operación marketing. El servicio de seguridad quiere participar a la creación del metaverso porque hay un interés en tema de seguridad, de simulación. No es posible en la realidad de iniciar un fuego en una planta, pero con el metaverso sí podemos. El servicio, no sé, mantenimiento igual, tiene interés esta parte, el servicio estudio también, todos. Y después hay un CAPEX-OPEX, es una repartición del costo, pero el software no es el más caro. El más caro es la organización para hacer la centralización de las informaciones y que estamos seguros que la información está actualizada. Tema de seguridad es muy interesante porque podemos hacer simulación, repetición y repetición como el piloto de un avión va a hacer muchas veces repetición para no sorpresa cuando hay un evento en situación. Es evolutivo, podemos hacer una parte de una planta y podemos hacer, en 2023 vamos a hacer una conexión con el SCADA, 2024 vamos a hacer una conexión con el red nacional, es evolutivo. Hay una federación de servicio, es una constatación que tenemos en planta en Europa. Los servicios se habla mucho más con un metaverso. Es divertido, la noción de juego video. Y una parte muy interesante que tenemos en Europa, no en Perú, no tenemos experiencia en Perú, pero en Europa hay la transferencia del conocimiento, porque hay la teoría en el PNID y hay la práctica. Encontramos operador que tiene muchos años de experiencia y sabe que en este caso se necesita un poquito más de temperatura. No es en el book, el user guide, el manual de mantenimiento de la instalación, pero el operador sabe que en este caso, y si hay 5 degrees de temperatura ambiente más, tienes que reducir. Y con el casco de realidad virtual, podemos hacer recuerdo y podemos hacer la transferencia del conocimiento. Es una parte muy interesante hoy día. ¿Ok?
puedo hablar mucho tiempo, pero no sé, pero gracias, gracias a todos. Disculpa mi castellano. Si quieres más información, puedes me escribir con mi correo y si yo puedo, con mucho gusto voy a compartir más información o compartir experiencia con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Dufour, por tan interesante exposición sobre el uso del Smart Reality en las plantas de gas natural, ¿no? Ahora es el turno de dar pase a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Vamos a empezar por el primer tema brindado por el ingeniero Leonidas Sayas. Veamos la primera pregunta que nos han hecho llegar. ¿La supervisión por drones solo utiliza tomas fotográficas o también utiliza cámaras termográficas, ingeniero Leonidas? Muy buena pregunta. Efectivamente, puede tener dos procesos. Uno de propósito general, son drones simples, esas también tenemos, donde usted puede volar y puede ver invasión de fajas, etcétera. Pero hay otro dron de propósito específico, es un tipo de dron especial donde carga la cámara termográfica y la cámara en 3D. De tal manera que puede volar inclusive sobre una línea energizada, sobre una subestación energizada, levantar toda la información. El problema no tanto es levantar la información, ya sea cámara 3D o termográfica, sino procesarla, ¿no? Pero sí es posible. Gracias. Gracias, ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuál es el nivel de automatización al que se ha expuesto en las redes de distribución primaria? Muy bien. En este caso, como Perú, creo que ya la mayoría de las empresas, bajo el esquema de incentivos a través de pilotos, ya han avanzado bastante. En zonas urbanas es mucho mayor que en zonas rurales, ¿no? Esto es en la parte de distribución, porque las redes primarias son distribución. En cambio, el sistema de transmisión es bastante automatizado, justos. La semana pasada estuve en la subestación Campas. La subestación Campas, para los que no conocen esto, pertenece al proyecto Yanacoya. Toda la energía de las centrales Cerro del Águila, del Mantaro, interconectando toda esa zona hacia las centrales de Yanango, Chimay, y interconectarla hacia Carapongo. Esta subestación totalmente en GIS, tanto en 500 y en 220, inclusive tiene bus de datos, que es muy ventajoso. Creo que eso es la tendencia, y en el Perú tenemos varias subestaciones totalmente digitalizadas, ¿no? Gracias. Gracias, ingeniero. Una nueva pregunta nos llega por acá. La tendencia de generación distribuida está dentro de los planes de Ocinermin. ¿Qué faltaría para implementarla? Muy buena pregunta. Creo que como concepto, la generación distribuida es muy buena, más cerca hacia el consumidor. Como bien saben, esto ha sido ya prepublicado o publicado para comentarios por el Ministerio, ha recogido todas las sugerencias y está en el Ministerio, ¿no? Creo que eso es el siguiente paso, inclusive en el marco de la reforma del sector eléctrico. Está considerado la generación distribuida, que sí hay que propiciar, pero no nos olvidemos, esa va a ser beneficiosa siempre y cuando esté totalmente automatizado. Gracias. Acá nos hacen llegar una consulta en relación a los drones. Dice, en la zona de concesión de las empresas de transmisión, donde las líneas de alta tensión recorren por zonas de alta vegetación y descargas atmosféricas, ¿es recomendable utilizar drones? Claro, pero en el momento que ocurre la descarga no es necesario. Hay ciertas recomendaciones, como seguro que ya ustedes saben, para manejar estos vehículos
no tripulados, como son los drones, hay que tener la licencia, esa licencia tiene que estar actualizada, hay que tener horas de vuelo. Entonces, por ejemplo, a la línea esta que va desde Yaupi, Villarrica, Pichanaki, Satipo, ahí tuvimos la concesionaria tuvo algunas salidas de estas líneas, ya sea por tala de árboles o por descargas atmosféricas. Ya hemos hecho la supervisión con drones a esa zona, un poco nos va a dar eso el resultado de ver cómo va el acercamiento de los árboles hacia esta y qué acciones está tomando la concesionaria. Pero desde el punto de vista nosotros lo utilizamos como herramienta para fiscalización, ¿no? No se olviden que yo también les comenté de que tomábamos pues con cámara fotográfica, medíamos las distancias verticales, horizontales. Eso era muy tedioso, pero como bien también indica, creo que el uso de estos drones ayuda bastante, ¿no? En lo que es tiempo y abarca mayor instalación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Leónidas. Finalmente, una nueva pregunta relacionada a los drones. Nos señalan que los drones tienen una autonomía limitada en cuanto a distancias y alturas sobre el nivel del mar. La pregunta sería, ¿cómo priorizan el uso del mismo? Muy bien, efectivamente, tienen limitaciones las convencionales, porque le voy a decir, hay drones y drones. Entonces, la que hemos adquirido son, como les dije, de dos categorías, ¿no? Una simple y otra de propósito más especial, ¿no? Estas, no solo las convencionales, no solo tienen limitaciones en altitud, sino también para volar sobre líneas energizadas. Inclusive, imagínense esa vista que vimos en realidad virtual, volar encima de las centrales eólicas, ¿no? Entonces, nuestros drones que tenemos tienen la autonomía suficiente y pueden volar por encima de la infraestructura energizada y en cualquier altitud. Hemos probado en Sierra, estuvimos en Colgabamba, estuvimos en Campas, estuvimos en la costa, a propósito de que del 2017, por ejemplo, el 2016, cuando supimos que iba a presentarse el fenómeno del Niño, hemos hecho rastreo de información que nos ha servido para alertarlas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por atender las consultas de nuestros participantes. Vamos también a comentar las preguntas que nos han hecho llegar para el señor Dufour. La primera pregunta, ¿cómo ve al Perú en la aplicación de las tecnologías emergentes? ¿Cómo ve al Perú? Bien, creo que el Perú tiene potencial y hay muchas personas que tienen muy buen nivel en tema de nueva tecnología. Después es difícil de ver, de hacer la diferencia hoy día entre la nueva tecnología de una utilización familiar y la nueva tecnología de una utilización industrial. En tema de la industria, yo puedo ver que hay impresa la presentación sobre la electricidad y la inteligencia artificial. Es un perfecto ejemplo. Hay una voluntad del Perú y de las empresas del Perú de adelantar, y no creo que las empresas y el Estado peruano no es en el tiempo. El Perú es para mí igual que otros países que yo puedo ver. Gracias. Aquí también nos consultan, ¿qué riesgos identifican el uso del metaverso en las labores de supervisión o considera que es un proceso más eficiente? El riesgo, para mí es el tema que
se dice, yo hablo de juego video. Entonces, cuando estamos con PlayStation, cuando estamos con un Xbox, podemos ir a 300 kilómetros con un carro en el muro. Si perdimos, no hay problema. El tema es que el juego, el metaverso, hay más y más personas que se imaginen en un juego video, pero es un juego industrial. Entonces, hay personas que no son seriosos durante la formación o la simulación. Para mí es el riesgo, es que las personas se dicen, ok, voy a morir, voy a iniciar un fuego en la planta, pero es una simulación, no hay problema. Para mí es un riesgo mayor. Después, la utilización del metaverso, hay mucho más ventaja. En esa misma línea nos consultan cuál es el nivel de precisión al usar Smart Reality en plantas industriales y si es que habría algún margen de error. El nivel de precisión para mí es el más importante que podemos tener. Pero hay casos, tenemos clientes que tienen planta muy grande y no quiere que durante la simulación el operador perder tiempo a caminar, porque con el casco de realidad virtual podemos caminar. No en caso de realidad aumentada, pero en caso de realidad virtual podemos caminar en la cama, en el local de la experiencia. Y hay casos de cliente que quieres hacer una reducción del modelo 3D o poner más un gabinete eléctrico. Para ver, podemos hacer una superposición en el gabinete eléctrico de cada switch, cada interruptor, cada equipo que hay dentro. El cliente quiere más grande. Entonces, para ver y más práctica, para aprender. Si es para hacer información sobre el principio de funcionamiento de una planta, la precisión no es muy importante. Si es para hacer operación de mantenimiento, operación de simulación físico, sí es importante tener más de precisión posible. Muchas gracias por atender las consultas de nuestros participantes. Antes de finalizar, por favor, sus reflexiones finales de este tema que hemos abordado el día de hoy, señor Dufour. Muy interesante. Me gustaría que hay más eventos para compartir nueva tecnología. Es interesante porque hoy día yo puedo aprender cosas y ver los progresos en tema de electricidad de Osinermin, y para mí es muy interesante. Muchísimas gracias. Ingeniero Zayas, también, por favor, sus reflexiones antes de culminar este evento tan importante. En primer lugar, muchas gracias por sus excelentes preguntas. Si queremos ir a una transición energética, tenemos que apostar por la digitalización. Creo que la digitalización es la piedra angular para poder ir avanzando en pos de mejorar la eficiencia, de mejorar la supervisión en el propósito de Osinermin. Y creo que debemos tener presente de que la singularidad tecnológica está cerca. Probablemente más de uno se esté preguntando qué es singularidad tecnológica. Es el momento en el cual la inteligencia artificial igualará a la inteligencia humana. Y seguro que algunos se están preguntando, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Señores, tenemos que prepararnos para utilizar esa tecnología emergente y mejorar nuestros procesos, y como es el caso de Osinermin, para que estos procesos de supervisión sean digitalizados,
de manera que el servicio hacia el ciudadano sea más confiable, con menos interrupciones y más segura. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores, Leónidas Zayas y Serge Dufour, por sus importantes aportes que esperamos sean de gran valor para todos nuestros participantes. Y a nuestros asistentes también, nuestro profundo agradecimiento por estar aquí y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y poder conocer sobre los próximos eventos técnicos que OSINARMIN realizará. Muy buenas noches.